Gracias, presidente. Hoy día, presidente, viene el quinto Consejo de Ministros a solicitar la confianza del país expresado en su representación. Y el artículo 130 de la Constitución es muy claro. El presidente del Consejo de Ministros, que es el vocero del gobierno después del presidente de la República, viene a exponer y a debatir la política general del gobierno. A debatir la política. Al inicio, me alegro que haya reflexionado, presidente. Han querido imponer la paz de los sepulcros. Algunos creen que están en Venezuela, que pueden poner la mordaza a la oposición. Y he escuchado una exposición formal del presidente del Consejo de Ministros y algunos voceros del gobierno de cifras que tienen que ver de relacionar indicadores del Perú con países de América Latina, porque no han tenido la sinceridad y la cara de mostrar indicadores a 31 meses de gestión, indicadores económicos, indicadores sociales, que son los que miden el mérito y el desempeño de un gobierno con relación a lo que el Perú les entregó. No el gobierno nuestro, no, el Perú les entregó el 2011 cuando asumieron la conducción de la patria. ¿Qué encontramos después de 31 meses, señor presidente? Y los emplazo para debatir la política general del gobierno. La reducción de la pobreza se ha desacelerado. Segundo, la inversión pública, verificándola por porcentaje del PBI, ha empeorado. Tercero, la economía se ha desacelerado. El promedio de crecimiento del país hasta el 2011, con el terremoto de Pisco, con los graves y nocivos y perniciosos efectos de la crisis financiera internacional, el promedio del crecimiento era otro, superior al que ahora nos vienen a explicar los ministros. Y eso se debe a que hay una falta de confianza, una falta de liderazgo, una falta de autoridad, por crisis provocadas al interior del propio gobierno. Y eso hace que los agentes económicos muestren preocupación y eso ha hecho que la inversión privada termine desplomándose. Asimismo, también queremos que nos explique si la generación de empleo ha tenido la misma velocidad del empleo formal con relación a lo que le dejaron los peruanos el 2011. Después de 12 años, la balanza comercial muestra por primera vez un déficit. ¿Y qué decir de los indicadores de competitividad? Hemos retrocedido. Habíamos superado a Chile, ahora Chile nos ha vuelto a superar. Entonces, no es que este es un gobierno que ha llevado la economía en piloto automático. Estas son las cifras, estos son los rasgos de un gobierno que ha encontrado en la confrontación y no en el gobierno mismo la herramienta para supuestamente sacar a los pobres o incluirlos socialmente. Pero vamos a ver los resultados de la política económica, porque una intervención de un gobierno se refleja con sus resultados sociales, con indicadores sociales. ¿Qué es lo que ha retrocedido con relación al 2011? Señores congresistas, ha retrocedido la desnutrición crónica infantil, ha aumentado la anemia, ha aumentado. Se ha hablado de una reforma a la educación. Y este gobierno modificó la reforma de educación levantando la bandera del mérito, del concurso público y de la evaluación por desempeño. 55.000 maestros que con la ley de reforma de educación que se dio en el quinquenio pasado se incorporaron por concurso público y por mérito, hoy sí han sido abandonados a su suerte. ¿Y cuál es el mérito del que hablaba el presidente del Consejo de Ministros con relación a la reforma de la educación? Que han pasado, 300.000 maestros los han pasado automáticamente a la ley de la carrera de educación. Yo le deseo, porque creo que el actual ministro de Educación tiene buena voluntad de sacar adelante esto. No han cumplido la ley de reforma de educación. En 3 años nosotros hicimos 5 concursos para incorporar maestros a la carrera pública. En este gobierno, 31 meses no han hecho un solo concurso, ni para ingreso a la carrera docente ni para ascenso. ¿Dónde está la preocupación en la educación, si ya todos sabemos que este dogma al que todos queremos impulsar y avanzar, de que la educación es la única posibilidad que le va a dar sostenibilidad a este modelo de desarrollo?
Entonces, ¿de qué nos ha venido a hablar el primer ministro? Más de lo mismo. Entonces estamos ante un gobierno, lo digo la verdad, salvando honradas excepciones de este gabinete, y lo enfatizo, es un gobierno que nos trae más de lo mismo. Es un gobierno cuyas características tiene un pecado original. Este gabinete surge su legitimidad de un pecado original. ¿Qué confianza podemos dar si el origen de este gabinete es producto de un acto de lealtad que afecta gravemente a la institucionalidad democrática? Y segundo, no podemos olvidar, se hablaba de los talentos, los famosos talentos. Los ministros se han aumentado el doble el sueldo porque se llaman talentos. Esa es una ofensa, señor presidente, a peruanos que a través de estos cargos políticos de ministros que no concursan, sino que son convocados por el presidente de la República y por el primer ministro, a peruanos que han entregado sus servicios para llevar al país como le entregamos en 2011. Continúe. A Luis Carranza, Antonio Brac en el Ministerio del Ambiente, Pedro Sánchez, que dejó el Banco Mundial, vino, ahora ha vuelto a regresar al Banco Mundial. Nunca en un Consejo de Ministros un peruano de esa naturaleza puso en el centro del debate el aumentarse, el doblarse el sueldo, pues. Y también quiero rendir un homenaje sentido al extinto Mario Pasco Cosmópolis, profesor universitario de reconocida trayectoria. Nunca nadie de ellos se atrevió a decir que eran talentos y que merecían priorizar la atención de los recursos del Estado para incrementarse $6.000. Y lamentablemente, el primer ministro no ha hablado de este tema central, que dio origen a la caída del gabinete del señor César Villanueva. Porque cuando él quiso introducir para paliar esta situación, este acto de frivolidad injustificado que afecta el criterio de mérito, de evaluación de desempeño. Culmine con la cesta. Fue sacado a empellones. Así no se le da las gracias a un buen peruano que se le convoca. Pero bueno, yo no conozco las costumbres castrenses, pero así me parece que algunos tratan. ¿Y por qué? ¿Por qué tendríamos que dar la confianza si hay algunos ministros, que no brillan con luz propia, sino con luz verde? Entonces, ministros que ahora han ampliado las compras secretas, ministros que son responsables políticos y lo han reconocido, de la Operación Libertad, del Pionerito, de la muerte en Mazángaro. Y por último, terminan echando al comandante general del Ejército porque le ha pagado indebidamente fuera de un proceso legal al hermano del presidente. ¿Ustedes creen que el procurador público del Ejército, cuando ve la resolución de un acuerdo extrajudicial y ve el apellido Humalatazo, que el ministro de Defensa no conocía? Claro que sí. La ruego culminar. Permíteme, por favor, presidente. La verdad que si de evaluación de mérito y desempeño se tratara, algunos miembros de este gabinete, no solamente se les ha debido doblar el sueldo, sino se les ha debido recortar a menos de la mitad, porque es un gobierno que tiene rasgos de mediocridad. Han dado marcha atrás en la descentralización, no gobiernan para los pobres, porque cuando se trata del sueldo mínimo votan al primer ministro, solamente salen a defender sus jugosos emolumentos. Y quiero decir por último, señor presidente, este gabinete lamentablemente no nos da ni siquiera el beneficio de la duda, porque no ha resuelto el tema central. Este es el gabinete que impulsó la señora, la compatriota Humala, para que no me pidan que retire el término que puede ser ofensivo. Y ayer el jefe de Estado ha salido a defender lo indefendible. No hay en la organización del Estado un cargo de una persona que pueda desempeñar una función pública sin tener responsabilidades. Termine con eso. Presidente, el correlato de alguien que toma, que manda en el Estado es que tenga responsabilidades. Vean la organización del Estado, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, la condición de ser esposa del jefe de Estado que fue elegido por el pueblo
no le da de ninguna manera funciones de carácter legal y constitucional. Y si alguno de ustedes tiene duda, ¿por qué no presentan un proyecto de ley para determinar en qué lugar de la organización del Estado puede haber la esposa del presidente, de repente mañana también sus hijos, puedan tener funciones, tomar decisiones, tener impacto en la aplicación de recursos públicos, pero que tengan responsabilidades, señor presidente? Porque este clima lamentable de desaceleración de la economía, de la anomia que hay para enfrentar la pobreza, de la corrupción que hay en Caliwarma, de la compra de binoculares. Bueno, tiene la palabra la congresista Tevez, pero ya le dimos tiempo suficiente, congresista. Termine, congresista. Presidente, solamente le diré al señor primer ministro que hoy día un acto de constricción y que se bajen los sueldos. Y yo creo que ahí podremos evaluar la confianza. En lo contrario, el rasgo distintivo de este gobierno será que será un gobierno frívolo, que piensa en los que gobiernan y no en los más pobres, como algunos dijeron. Gracias, presidente. Se está dando una vuelta, congresista.